¿De qué forma más tonta despidieron a un compañero de trabajo? Historia 1. Un tipo intentó justificar una ausencia diciendo que su compañero tuvo un accidente con la camioneta en una mezcla de lluvia y nieve, y que terminaron atorados en una zanja. Para respaldar su historia, le envió a la jefa una foto sin que nadie se la pidiera, mostrando la camioneta en esa supuesta zanja. Ella me enseñó la foto y me dijo, mira quién volvió a faltar. Pero al verla me di cuenta de algo raro. Había pinos en la imagen, y aquí no tenemos casi esos árboles. Curioso, busqué en Google camioneta en zanja en invierno y apareció justo esa misma foto como la primera opción. Resulta que ni ella estaba realmente molesta, más bien nos causó gracia la situación. De hecho, no tenía intención de darle ninguna reprimenda ni nada por el estilo. Sin embargo, después supe que cuando ella le mostró la imagen de Google porque él seguía insistiendo con lo del accidente, el tipo se perdió completamente, se puso agresivo y hasta amenazó a la jefa. Por eso terminó despidiéndolo. Historia 2. Tengo mi propia empresa y recién volví de vacaciones. Al regresar, me encontré con algunos empleados nuevos que aún no había conocido. Un día entré a la cafetería, vestido de manera casual, para tomar un té y vi a un tipo que estaba llenando una mochila gigante con varios cientos de euros en snacks. Era media mañana y el lugar estaba casi vacío porque todos estaban trabajando. De manera informal le pregunté qué estaba haciendo. Y me explicó que los snacks eran gratis y que no había límite para llevárselos. Incluso me sugirió que me diera gusto y me pasó una caja con 48 barras de Kit Kat Chunky. Yo le dije que no, que si me los llevaba ya no alcanzaría para el resto. Por la expresión en su cara, puedo imaginar que en la junta general de la empresa, cuando se dio cuenta de quién era yo, algo dentro de él se apagó un poco. Esa misma tarde, su jefe lo despidió y le advirtió que no enfrentaría consecuencias legales si vaciaba su mochila y devolvía todos los snacks que se había llevado. Para ser justos, cumplió. Tuvo que usar 3 maletas para regresar todas las cajas de snacks que había tomado. Y apenas duró una semana trabajando aquí. Historia 3. No es que fuera tonto, sino más bien inolvidable. Esto sucedió cuando trabajaba en Sonic en los años 90. Estaba entrenando a un nuevo muchacho que, a simple vista, parecía bastante normal para tener entre 18 y 20 años. Un típico fumón de fin de semana. Pero que se llevaba bien con las chicas que atendían los carros sin caer en lo raro. En apenas un par de días ya había aprendido a manejar bien la parrilla y la estación de preparación. Pero en su tercer o cuarto día, mientras preparaba aros de cebolla, llegó el dueño de la franquicia local para hacer unos trámites. El dueño pasó junto a su mesa de trabajo, y de repente el muchacho se volteó y le dio una palmada en la cara con la mano llena de mezcla y pan rallado. El dueño se apartó sorprendido, y ahí fue cuando el tipo, como si nada, agarró una de sus piernas por el tobillo con una mano. Empezó a saltar sobre la otra y se puso a tocar guitarra imaginaria con la mano sucia de mezcla, gritando a todo pulmón, «Soy Rockstar Gandhi». Saltó haciendo ese show hasta la salida, gritando sin parar, y después simplemente salió corriendo. Nunca lo volvimos a ver. Ni siquiera regresó a cobrar su cheque. Historia 4. En los primeros días de Internet, cuando todavía era algo relativamente nuevo, trabajaba para una empresa de la que seguro alguna vez compraste combustible. Un día, contrataron a un tipo para que solucionara problemas con la infraestructura y descubriera quién estaba usando todo el ancho de banda. Un mes después, llegó una factura de unos $27.000 por exceso en el uso de ancho de banda. Resulta que, apenas llevaba una hora en la oficina, ese tipo había instalado un nodo de Napster y se puso a descargar todos los archivos disponibles, compartiéndolos de nuevo sin control. Cuando lo despedimos tenía lágrimas en los ojos y estaba totalmente destruido. Solo repetía, una y otra vez. Pero leí el manual del empleado y no decía en ningún lado que eso estuviera prohibido. Historia 5. Una compañera de trabajo no paraba de presumir sobre cómo iba a bloquear a un tipo casado en Instagram, después de que él le había pagado por lencería y una habitación de hotel. Lo increíble es que ella realmente creía que podía salirse con la suya. ¿Por qué? Porque nunca le dio su apellido, claro. El problema es que tanto su Instagram como su Facebook estaban públicos en ese momento. Así que con solo buscar su usuario en Google, aparecía toda su información. Se lo mencioné y no me quiso creer. Así que me acerqué, busqué su nombre en Google y le mostré lo que aparecía en la pantalla de mi teléfono. Se puso nerviosísima cuando vio que cualquiera podía ver dónde vivía y trabajaba. Le dijimos que lo mejor sería disculparse y devolverle el dinero. Pero ella no estaba dispuesta, porque tiene un carácter complicado.
Digamos que es un caso difícil en muchos sentidos, y, para colmo, el hombre apareció en la oficina buscándola. No pasó mucho tiempo para que la despidieran, para alivio de todos. Esto fue hace años, pero su historia sigue siendo una de esas leyendas que todos recuerdan en nuestra oficina. Historia 6. Cuando tenía apenas 18 años y era un poco torpe. Tuve un acuerdo mutuo para separarnos con mi antiguo jefe. Me había cachado haciendo vueltas y caballitos con un cortacésped tipo 0 giro. Y lo peor, no era la primera vez que hacía travesuras. Así que me llamó a su oficina para decirme que tenía que despedirme. Justo en medio de la explicación, escuchamos un estruendo fuerte, un choque y un montón de risas y gritos. Él salió corriendo y yo lo seguí. Resulta que dos de los otros jóvenes que estaban contratados como ayudantes de verano, que además tenían mi misma edad, lanzaron un vehículo John Deere Gator a toda velocidad desde una enorme pila de tierra y lo voltearon. El jefe se les echó encima, regañándolos, y luego me mira y me dice: no estoy seguro si todavía puedo despedirte a ti. Entonces yo le respondí: no hay problema, igual me voy, mucha suerte con estos dos. Historia 7. Trabajaba en el área médica de la cárcel de mi condado. Yo era oficial de salud, empleado por el departamento del sheriff. Una vez a la semana venía un dentista con su asistente, quienes, en lugar de ser empleados directos del sheriff, estaban contratados para atender a los presos. Resulta que la asistente dental estaba introduciendo tabaco suelto y material para armar cigarrillos a uno de los internos, ocultándolo dentro del bote de basura del baño, pero eso no era todo. También mantenía encuentros íntimos clandestinos con él en el cuarto de rayos X. El preso no demoró en hablar sin reservas, buscando ganar mejores privilegios, claro está. Esa pobre asistente no solo fue despedida, sino que también fue arrestada por un delito grave relacionado con la posesión y tráfico de objetos prohibidos. Pero lo más lamentable fue que contrajo una infección contagiosa. Unas verrugas en su intimidad, producto de ese mismo contacto. Una verdadera tragedia. Historia 8. Cuando trabajaba como oficial de control de pérdidas en efectivo en un banco, me llamaron a una sucursal para investigar una diferencia considerable en el dinero. Resulta que una cajera nueva, que apenas llevaba 3 semanas en el puesto, tenía un saldo muy fuera de lugar al final de su turno. Su supervisora la había ayudado a cuadrar cuentas, y la sucursal aseguró que todos los cheques habían sido procesados correctamente. Al día siguiente, fui a la sucursal y pedí revisar la conciliación de la cajera y las copias de las microfilm. En menos de media hora, encontré 2 comprobantes de depósito por más de $10,000 que no habían sido procesados de la manera correcta. Curiosamente, ambos depósitos correspondían al mismo cliente. Cuando les pregunté a la cajera y a la supervisora, la cajera no recordaba esas operaciones, pero la supervisora se puso muy nerviosa. Entonces me comuniqué con el cliente, y él me dijo que la supervisora había hecho esos depósitos personalmente para pagar una deuda que ella tenía con ese cliente. La confronté directamente, y fue entonces cuando la supervisora confesó el robo. La despidieron de inmediato y fue arrestada en la misma sucursal. Historia 9. Antes trabajaba en la oficina principal de una empresa de panadería, justo encima de lo que llamábamos la fábrica, aunque en realidad todo se hacía a mano. Además del pan y los dulces, teníamos un área especial para pasteles personalizados, incluyendo los de bodas. Un día, por la mañana, el equipo de pastelería llegó para decorar un enorme pastel de boda de 3 niveles que ya estaba armado, cubierto con glaseado y listo para la decoración final. Pero se llevaron la sorpresa de su vida. Faltaban pedazos enteros en los 3 niveles. No eran rebanadas, alguien había metido la mano y sacado grandes porciones de golpe. El pastel estaba destruido, como si hubiera sido atacado. La persona que lo hizo se había comido 1 tonelada y dejó migajas y pedazos por todo el mostrador y el suelo. Era literalmente una escena de crimen. Y para colmo, el pastel tenía que estar listo para la boda del día siguiente. Resulta que fue una chica nueva del equipo de limpieza nocturno. Su excusa era: bueno, estaba ahí en el mostrador y pensé que nadie lo quería, y tenía hambre, ¿qué más podía hacer? Pasa que la puerta de recursos humanos estaba abierta y escuchamos todo, incluyendo los gritos furiosos de la encargada de pastelería. Cuando preguntaron por qué había tomado pedazos de los 3 niveles, respondió que quería probar si tenían diferentes sabores. La despidieron en el acto y además la hicieron pagar no solo el costo del pastel, sino también el del nuevo y las horas extras del personal para rehacerlo. Por pura suerte, el equipo de pastelería tenía otro pastel preparado para una boda unos días después, así que se echaron toda la noche trabajando para salvar la situación y que la boda no quedara arruinada.
Historia 10. Hace varios años trabajé con un tipo que se había terminado todos sus días de vacaciones pagadas a principios de año. Ese verano, su papá le ofreció pagar unas vacaciones familiares a un destino de playa, y como era una oportunidad que no quería perder, decidió aprovecharla sin gastar sus propios días libres. Pero en lugar de decir la verdad, les contó a su jefe y a todos sus compañeros que su papá había fallecido, porque la empresa daba una semana de licencia por duelo. Unos días después, uno de sus compañeros se topó con una foto en Facebook donde aparecía el tipo con su papá, que claramente seguía vivito y coleando. El ingenuo no se había dado cuenta de que su papá también estaba compartiendo fotos de esas mismas vacaciones y etiquetando a su hijo en ellas. Al final, este intento por engañar a todos no le funcionó, porque cuando volvió ya no tenía trabajo que regresar. Historia 11. Antes trabajaba como cajero en un banco. Un día, un cliente fue a cobrar su cheque y, sin darse cuenta, dejó su cartera sobre el mostrador al irse. El cajero que atendió al cliente se quedó con parte del dinero. Y cuando el cliente regresó preguntando por su plata, fingió no saber nada. La situación empeoró cuando el gerente decidió respaldar al empleado y aseguró que las cámaras no habían grabado nada sospechoso. Parecía que se iban a salir con la suya. Pero el cliente no se quedó de brazos cruzados. Llamó a la sede central y pidió que la seguridad de la sucursal revisara las grabaciones. Al final, al ver las pruebas, despidieron tanto al cajero como al gerente. Lo más impresionante es que el gerente estaba a solo un año de jubilarse. Definitivamente, fue un ejemplo perfecto de "hiciste las cosas mal, ahora paga las consecuencias". Historia 12. Mi esposa tenía una asistente que siempre parecía tener una actitud negativa. Para ella, todo era una tontería. Un día, el presidente de la empresa organizó una reunión con todo el personal para explicar algunos cambios importantes. Pues resulta que ella publicó en Facebook algo como: "No puedo creer que esté perdiendo una hora de mi vida en esta reunión". Lo que no se dio cuenta fue que era amiga del presidente en esa red social. 2 horas después la despidieron. Para el presidente, esa fue la gota que derramó el vaso. Historia 13. Hace muchos años, a principios de los 90, conseguí un trabajo en el nuevo equipo de impuesto municipal del ayuntamiento local. Este impuesto había reemplazado al efímero y sumamente impopular impuesto comunitario, mejor conocido como la poll tax. Cuando anunciaron la poll tax a finales de los 80, hubo disturbios por todas partes, así de odiada era. Yo no estuve presente en esa época, pero me contaron que poco después de que entrara en vigor la poll tax, el ayuntamiento estaba contratando gente nueva para operar el sistema. Un tipo consiguió el empleo y llegó el primer día. Lo despidieron en menos de 15 minutos. Resulta que lo llevaron a su escritorio y le mostraron la computadora. Lo primero que preguntó a su compañero de al lado fue: ¿cómo se borran personas de este sistema? Eso prendió todas las alertas. El compañero avisó al líder del equipo, quien a su vez informó a los superiores. En cuestión de minutos ya tenían a este tipo encerrado en una oficina. No tardaron nada en descubrir que era un integrante activo de la protesta contra la poll tax. Así que llegó a trabajar a las 9 de la mañana y a las 9:15 ya le estaban mostrando la puerta. Historia 14. Trabajaba en una empresa tecnológica donde la mayoría de los empleos eran por teléfono, en áreas enormes con miles de personas. La gerencia solía monitorear ciertas llamadas para capacitaciones, evaluaciones y cosas por el estilo. Un día, el vicepresidente marcó sin querer una extensión equivocada y terminó conectado a un gerente senior de cuentas que estaba teniendo una conversación telefónica muy íntima con la directora de compras de otra compañía reconocida. Lo curioso es que ella no había grabado esa llamada, pero sí siguió monitoreando esa línea en los días siguientes. Resultó que esas sesiones telefónicas eran diarias. Al enterarse, ella despidió al empleado, luego contactó a un ejecutivo del cliente para ponerlos al tanto y les pasó fragmentos de esas llamadas más recientes. Como consecuencia, la mujer también fue despedida. Una historia intensa que demuestra cómo esos errores pueden destapar secretos que nadie esperaba. Historia 15. La semana antes de Navidad, un empleado entró a mi oficina y me pidió, más bien exigió, su evaluación anual de desempeño. El problema es que no le tocaba revisión por casi 6 meses. Claramente pensaba que por el éxito de un proyecto reciente merecía un aumento o promoción. Aunque en realidad no tuvo un papel tan importante en ese proyecto, eso creo yo, al menos. Le di una evaluación normal, ni mala ni sobresaliente, y se fue decepcionado, visiblemente alterado.
2 días después, justo el 22 de diciembre, que era el último día antes de que la empresa cerrara por completo hasta después de Año Nuevo, alguien descubrió que ese mismo empleado había entrado en la noche y vaciado su escritorio. Además, supimos que había enviado un correo larguísimo y desorganizado a toda la empresa, insultando a mí, a sus compañeros, a otros jefes, y terminaba con la frase: "Consideren esta mi renuncia". Recursos Humanos intentó comunicarse con ella sin éxito. Así que empezaron los trámites formales para despedirla. Bloquearon su correo, revocaron sus accesos y demás. Luego vino el receso de 2 semanas por las fiestas. El lunes después del Año Nuevo, adivina qué. Llego a la oficina y ahí estaba la misma persona sentada en su escritorio, como si nada hubiera pasado. Lo gracioso es que ni siquiera pudo hacer algo porque le habían desactivado el usuario y contraseña. Así que no pudo ni entrar a su computadora. Parece que durante las vacaciones reconsideró lo que significaba quedarse sin trabajo y decidió que lo mejor era presentarse, pero se equivocó. Varios compañeros la miraban incrédulos y yo ya estaba más que cansado de lidiar con sus tonterías. La verdad, ella se había pasado insultándome a mí, a mi esposa y hasta a mis hijos en ese texto de renuncia. Tuve que aguantarme las ganas de sacarla a la fuerza y llamé a seguridad para que la acompañaran a Recursos Humanos, donde terminaron de despedirla formalmente. Hasta ese momento, la persona había sido tranquila y estable. No tengo idea qué la llevó a actuar así. Aunque un compañero comentó que quizá estaba pasando por problemas familiares y mucho estrés. Historia 16. Antes trabajaba como bartender en una cadena de hoteles bastante conocida. Un día, otro compañero de barra decidió robarse una caja de cervezas. Para hacerlo, llevó la caja al muelle de carga, que, como era de esperarse, estaba vigilado por cámaras de seguridad. La colocó justo en el centro del área, bien iluminada, y encima la cubrió con una manta. Cuando regresó con su auto, se encontró con un guardia de seguridad esperándolo, quien le soltó: "Si vas a insultar tanto nuestra inteligencia, lo único que mereces es que te despidan". Historia 17. Cuando estaba en el ejército, un joven soldado raso decidió llevarse un Land Rover a su casa para un fin de semana largo. Pero se dio cuenta de que podía meterse en problemas. Así que llevó el vehículo a un estacionamiento, rompió el encendido y le prendió fuego. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Lo curioso es que pasaron casi una semana antes de que la policía avisara a la unidad que habían encontrado el Land Rover quemado. Nadie había notado que faltara el vehículo y, si simplemente lo hubiera llevado de regreso y dejado donde estaba, nadie se habría dado cuenta de que había desaparecido. ¿El resultado? Lo dieron de baja y terminó pasando 6 meses en prisión civil. Historia 18. Trabajaba en una universidad cuando contrataron a un nuevo chico para el equipo de mantenimiento. Ese mismo día, a una mujer le robaron su bicicleta del estacionamiento que está justo frente a la oficina de mantenimiento. Al día siguiente, la bicicleta apareció de nuevo en el lugar, pero ahora con un candado nuevo. La mujer llamó a la policía del campus para reportar lo sucedido. Y justo mientras los oficiales tomaban el reporte ahí mismo junto a la bicicleta, el nuevo muchacho salió para irse a casa montando su nueva bici. Resulta que él había sido el ladrón. No tardaron ni un segundo en despedirlo. Así de rápido se resolvió el asunto. Historia 19. Vaya, qué historia con mi hermano de mentira, o más bien, mi hermano adoptado por decisión no oficial. Yo estaba trabajando en un almacén de zapatos de alta gama. Y la verdad es que nos trataban increíblemente bien. Cada año organizaban una fiesta de Año Nuevo que parecía costar $1 millón. La empresa facturaba como 12.000 millones al año. Y nosotros podíamos disfrutar de almuerzo con catering todos los días, además de tener un seguro médico con cobertura total. No exagero. Durante todo el tiempo que estuve ahí, no tuve ni un solo gasto médico. Esto es algo que casi nunca pasa, lo sé. De hecho, recuerdo que cuando pasaba por la recepción les decía: "Les juro que no les debo nada". Y ellos ponían cara de aburridos, me cobraban igual, y 2 días después Recursos Humanos me depositaba esos $20 de vuelta. Estaban completamente acostumbrados. Porque la verdad es que las compañías sí pueden darse el lujo de tratar bien a su gente. Pero la mayoría decide hacer solo lo mínimo que exige la ley. Así es el capitalismo. En fin, convencí a mi amigo, mi brother, para que aplicara a trabajar ahí. Él hizo la entrevista, la pasó bien y consiguió el trabajo. Fue a la orientación, y durante el recorrido de seguridad les explicaron para qué servía el botón de emergencia. Les dijeron claramente: "No presionen este botón si no es una emergencia". ¿Y qué creen? Mi hermano, ni bien escuchó eso, presionó el botón de inmediato.
Paró toda la línea de producción en el almacén. Se quedaron mirándolo y simplemente lo llevaron hasta la salida. Ni siquiera le asignaron un departamento. Hasta hoy me sorprende ese momento. Él me decía: no sé por qué, amigo, simplemente no pude resistirlo. Jaja, ¿qué se le va a hacer? Historia 20. Tengo una que contar que, aunque probablemente se pierda entre tantos relatos, es bastante buena. Trabajé como mesera durante 10 veranos en un restaurante mexicano familiar en un pueblo turístico que siempre estaba a tope. Era un lugar muy concurrido, lleno de ambiente. Un día, uno de los cocineros me mostró un video donde aparecía un tipo robando un banco y me preguntó si lo reconocía. Yo no tenía la menor idea de quién era y se lo dije. Él se quedó con una expresión triste, como negando. Unas horas después, el muchacho que se encargaba de recoger las mesas no apareció para su turno. Ese chico llevaba trabajando en el restaurante por las noches, que es propiedad de la esposa de la familia, y durante el día trabajaba para el negocio de distribución de alimentos que tenía el marido. Por lo menos desde hacía 15 años. Era muy confiable, todos lo querían y le pagaban bien. Era raro que no se presentara, a menos que se retrasara en el trabajo de distribución, pero siempre llamaba para avisar. Al final resultó que ese mismo día en la mañana, el muchacho de las mesas había robado el banco. Se había cansado de pagar manutención y de tener 2 trabajos, así que simplemente decidió atracar un banco y luego se fue directo a los casinos. Logró estar libre 1 o 2 días hasta que lo atraparon. Se declaró culpable y terminó cumpliendo varios años en la cárcel por el robo. Lo más irónico es que el cocinero que me mostró el video después se convirtió en policía. Años más tarde, vi al muchacho de las mesas trabajando en otro lugar y, cuando salía, me guiñó el ojo. En serio, una decisión bastante extraña. Historia 21. En nuestra empresa, cuando alguien suelta un comentario fuera de lugar con carga inapropiada, le decimos tocino de pavo. ¿Por qué? Porque contratamos a un guardia de seguridad que se hacía llamar así, como si fuera un nombre artístico fuera de lo común. Incluso llegó a comprarse unas etiquetas de velcro para ponerlas en su chaleco, una verdadera extravagancia. En el chat interno de la compañía, comenzó a hablar de su conteo corporal. Y antes de que cualquiera de los supervisores pudiera intervenir, un jefe de alto rango le lanzó un severo llamado de atención, instándole a pensar bien qué tipo de información compartía. Pero él respondió con desparpajo: ¿y por qué? No tengo vergüenza. Como si eso no fuera suficiente, también rompió el acuerdo de confidencialidad al subir un video del lugar de trabajo a su TikTok público, mientras se lamentaba de lo profesional que él era y de lo poco profesionales que, según él, resultaban algunos compañeros. Lo confronté y, para no variar en su comportamiento, me bloqueó. Una joya. Historia 22. En una pizzería donde trabajaba, uno de los repartidores decidió agarrar a su novia mientras volvía de una entrega. Quiso hacer alarde y se puso a competir en velocidad con alguien que conocía. Justo pasando frente a la escuela secundaria, el resultado: terminó chocando por detrás un coche que estaba estacionado. Aunque apenas podía manejar el carro, logró regresar al restaurante y le dijo al jefe que otro carro había chocado contra el suyo. Fácil de reconocer por los curiosos, el auto hacía mucho ruido y tenía nuestro letrero de la empresa, así que varios testigos llamaron a la policía. Cuando llegaron los oficiales, escucharon la versión de él. El tipo juró que no iba más rápido que los 65 km/h permitidos y que el otro auto estaba mal estacionado. Pero las pruebas no lo apoyaban. Su novia, que estaba asustada, decía la verdad y el jefe los había escuchado cuando él contradictoriamente cambiaba su historia. Al final, lo despidieron por mentiroso, por manejar de forma irresponsable y por llevar a una pasajera sin permiso mientras estaba trabajando. No recuerdo bien qué problemas legales enfrentó después, pero seguro no fue poco. Historia 23. Nuestro trabajo consistía en mostrar departamentos ocupados, es decir, donde todavía vivían personas, para que el casero pudiera volver a alquilarlos. Teníamos que ser amables y serviciales, supervisar que nadie tocara las cosas de los inquilinos, responder preguntas y asegurarnos de cerrar bien al terminar. Pero hubo un tipo que, después de mostrar un departamento, se quedó dentro y se puso a comer cereal directamente de la caja con las manos. Lo peor es que el inquilino tenía cámaras y nos mandó el video justo cuando el sujeto seguía ahí, dándole mordiscos a su cereal sin ningún reparo. Historia 24. Trabajábamos en un edificio con mucha seguridad, y uno de los empleados tenía una orden de restricción por parte de su esposa.
Para entrar y salir del lugar, por motivos de seguridad tenías que pasar tu credencial y hacer swipe cada vez. Él trabajaba en el segundo turno, cuando hay menos gente en el edificio. Y aquí viene su plan brillante. Dejó una puerta abierta para poder salir y entrar sin que quedara registro de sus movimientos. Usó ese tiempo para ir a molestar a su esposa, confiando en que el sistema de acceso le daría una coartada perfecta, pero no fue así. Al final, lo atraparon justo en el trabajo y lo arrestaron ahí mismo. Definitivamente, su estrategia no le funcionó ni un poco. Historia 25. En la parte trasera del supermercado donde trabajaba había una máquina llamada compactadora de cartón. La idea era sencilla. Metías las cajas aplastadas ahí, le dabas a un botón y la máquina aplastaba todo el cartón hasta que quedaba suficientemente comprimido para atarlo con alambre, subirlo en una tarima y sacarlo al área de carga. Pues resulta que un par de tipos medio torpes descubrieron que el prensado solo bajaba hasta unos 45 centímetros del fondo. Justo lo suficiente para asustar muchísimo a alguien que recién entraba. Así que agarraron a un nuevo compañero. Lo llevaron al fondo para mostrarle cómo funciona la compactadora, lo metieron dentro, cerraron la puerta y le dieron inicio al proceso. El pobre tipo empezó a gritar de miedo porque pensó que lo iban a aplastar en serio. Pero justo cuando el susto estaba en todo su pico, el sistema de seguridad se activó y la máquina se detuvo. Entonces esos dos idiotas le gritaron, es en broma, jaja, el final, despedidos. Historia 26. Trabajaba en la cocina cuando un compañero fue atrapado intentando robar una caja de servilletas. El tipo tomó todo un montón y lo metió dentro de una bolsa de papel. Luego se vio que levantó la mirada directo a la cámara de seguridad y trató de disimular poniéndola bajo el mostrador. Alguien encontró la bolsa llena de servilletas y revisaron las cámaras. El comportamiento del tipo era tan sospechoso que quedó clarísimo que estaba intentando robarlas. La gerencia decidió que si ya intentaba robar algo aparentemente tan simple, seguro ya había robado otras cosas antes, así que lo despidieron. Era su primera y única falta. Justo después de que lo despidieran, empezó la pandemia de COVID. Lo último que supe es que pasó todo ese tiempo desempleado, luchando por conseguir insulina para su novia. Nunca me imaginé que la vida de alguien pudiera desmoronarse por unas servilletas. La verdad, me dio pena todo lo que pasó, aunque yo no tuve nada que ver. Probablemente robaba esas servilletas porque no tenía para comprar papel higiénico. Historia 27. Tuve un caso curioso con alguien que trabajaba para mí en una de las principales consultoras. Como era costumbre, contratamos a recién egresados. Uno de ellos fue enviado a un curso de capacitación, pero nunca regresó. Luego nos enteramos de que había invitado a su novia a quedarse con él en el hotel. Decidió que nadie lo iba a extrañar en el entrenamiento, simplemente no fue y se quedaron los dos en la habitación, pensando que nosotros seguiríamos pagando el hotel. El departamento de recursos humanos se dio cuenta de todo, gastos de viaje, ausencia al curso. Y me tocó la suerte de llamarlo para decirle que estaba despedido y que íbamos a descontar del sueldo los cargos del hotel. En serio, ¿qué tan tonto se puede ser? Te dan una oportunidad increíble, apenas acabas la universidad y simplemente la desperdicias así. Increíble. Historia 28. Trabajaba de seguridad en una dependencia del gobierno. Una noche, durante su turno nocturno, un compañero estaba haciendo sus rondas por el edificio. En una de las oficinas vio que una computadora estaba encendida, pero no había nadie cerca. Entonces, se puso a buscar contenido para adultos en esa computadora. Resulta que el equipo estaba prendido porque la persona a cargo estaba trabajando desde casa, accediendo de forma remota. Cuando lo descubrieron, lo citaron a una reunión disciplinaria, y él llevó a su mamá como acompañante para apoyo. Su mamá intentó defenderlo diciendo que su hijo no veía ese tipo de cosas. Pero el jefe tenía pruebas claras de todo lo que había estado viendo, los sitios, las horas, todo detallado. Al final, lo despidieron. Historia 29. Soy nutricionista en educación infantil, por lo que trabajo con un grupo de mujeres certificadas para guiar a estos pequeñitos, en una especie de guardería cálida y segura, con cerraduras electrónicas en todas las entradas y salidas, además de un montón de normas estrictas pero totalmente razonables. Aquí atendemos a niños de entre 6 meses y 5 años, así que conseguir un puesto implica atravesar un proceso muy estricto, donde cualquier descuido queda registrado en un listado estatal que supervisa a los proveedores de cuidado infantil. Teníamos a una maestra de prekinder que era realmente muy simpática.
Quizá demasiado confiada, porque esos niños de 4 años le ponían las cosas difíciles la mayoría de los días. La cuestión es que ella ni siquiera se percató de que estaba cometiendo un error. Conectó su dispositivo personal para consumir sustancias en la computadora del trabajo, justo allí en el salón, en medio de la jornada escolar. Y lo peor fue que lo olvidó por completo y luego le pidió a la directora que la cubriera un momento mientras ella iba al baño. Historia 30. Durante la pandemia, cuando todo el personal del piso trabajaba desde casa, había un tipo que igual tenía que presentarse en la oficina. Resulta que él llevaba su cubrebocas, pero al darse cuenta de que no había nadie más alrededor, se lo quitó. Un día, un gerente lo vio desde detrás de la puerta de vidrio. Luego, cuando lo despidieron por eso, él reclamó despido injustificado y ganó a lo grande. La empresa incluso tuvo que entregarle una disculpa por escrito, en papel membretado, firmada no solo por esa gerente, sino por toda la cadena de liderazgo hasta llegar al CEO.